El equipo presente conformado por Viviana David Girón, Carolina Hernández Velázquez y mi persona, María Paula Pérez Agudelo, venimos a hablarles acerca del proceso de la circulación mayor y la circulación menor. Listo. Bueno, ¿qué vamos a tratar en esta ponencia? Básicamente el proceso de la circulación mayor y menor, vamos a explicar algunos términos como lo son el ciclo cardíaco, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y finalmente hablaremos un poquito acerca de lo que es la tensión arterial. Entonces vamos a comenzar. A mí la pasas, por favor. Listo. Bueno, ¿qué es la circulación mayor? Básicamente podemos definir la circulación mayor como el circuito principal o el sistema principal de la circulación en el organismo. Es aquel circuito o sistema que lleva la sangre oxigenada del corazón a todas las regiones del cuerpo. Básicamente se encarga pues como de distribuirlo, excepto en la parte de los pulmones. Y luego es el proceso también pues mediante el cual se distribuye a todo el sistema y regresa nuevamente al corazón. Aquí todas las arterias sistémicas desembocan en la vena cava inferior o en la superior y las cuales a su vez lo hacen en la aurícula derecha. Bueno, aquí es importante destacar un término que básicamente es como la puerta de entrada a esa circulación mayor, que es el sistema portal, que significa puerta en latín. Básicamente, ¿qué es el sistema portal? Es en realidad parte de la circulación mayor, pero se distingue por el hecho de que la sangre del vaso, el estómago, páncreas e intestino pasa primero por el hígado y por sus ramificaciones antes de ir al corazón. Por lo tanto, el hígado recibe sangre de dos vasos principales, la arteria hepática con un 20% y la vena porta con un 80%. La sangre que abandona el hígado lo hace por las venas suprahepáticas, que desembocan en la vena cava inferior. Bueno, entonces vamos a pasar a explicar como las fases o procesos mediante el cual se da la circulación mayor. Listo, perfecto. Entonces, pasas a través de un circuito completo en el sistema cardiovascular. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase la conocemos como el llenado del ventrículo izquierdo con sangre oxigenada. Entonces, la sangre es oxigenada en los pulmones y retorna a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Después, esta sangre fluye desde la aurícula al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. ¿Cuál es la segunda fase? Del ventrículo izquierdo, la sangre es expulsada hacia el interior de la aorta. ¿Cómo se puede definir esta fase? La sangre abandona el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, localizada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión dentro del ventrículo aumenta y provoca la abertura de la válvula aórtica. La expulsión se da con fuerza, pues la expulsión de la sangre se da con fuerza hacia el interior de esa aorta. Después la sangre fluye a través del sistema arterial impulsada por la presión generada por la contracción del ventrículo izquierdo. Listo, la tercera fase. Bueno, la tercera fase corresponde al gasto cardíaco que se distribuye entre diferentes órganos. El gasto cardíaco total del hemicardio izquierdo se distribuye en los órganos del cuerpo por medio de grupos de arterias paralelas. Así, se proporciona de manera simultánea 15% del gasto cardíaco al cerebro a través de las arterias cerebrales. 5% se entrega al corazón por medio de las arterias coronarias y finalmente 25% llega a los riñones por las arterias renales. Con esto se deduce el flujo sanguíneo sistemático, se deduce que el flujo sanguíneo sistemático debe ser igual al gasto cardíaco. Básicamente esos porcentajes lo que permiten es como que la sangre sea distribuida según las funciones o las demandas de cada sistema pues, que tenemos en el organismo. Bueno, el cuarto proceso o cuarta fase es que el flujo sanguíneo de los órganos se recolecta en las venas. La sangre abandona los órganos. La sangre que abandona los órganos es sangre venosa y contiene productos de desecho del metabolismo, como dióxido de carbono. Esta sangre venosa mixta se recolecta en las venas de diámetro cada vez más amplio y por último en la vena mayor, la vena cava. Esta sangre
esta lleva la sangre al hemicardio derecho. Bueno, la quinta fase o proceso es el retorno venoso a la aurícula derecha. Puesto que la presión en la vena cava es mayor que la de la aurícula, esta última se llena de sangre, que es lo que conocemos como el retorno venoso. Es el estado estacionario, el retorno venoso a la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide en el hemicardio derecho. Bueno, y vamos ya como a las últimas fases de esa circulación mayor. Entonces, la sexta fase, la sangre venosa mezclada, llena el ventrículo derecho. Entonces, sangre venosa mezclada, que es lo que venimos diciendo, que es la sangre que viene como con productos de desecho, fluye desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide en el hemicardio derecho. La séptima fase, la sangre es expulsada desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Cuando el ventrículo derecho se contrae, la sangre es expulsada a través de las válvulas pulmonares hacia el interior de la arteria pulmonar que lleva sangre a los pulmones. En el lecho capilar de los pulmones se añade oxígeno a la sangre procedente del gas alveolar y se elimina el CO2 o dióxido de carbono de la sangre que se añade al gas alveolar. Así la sangre que se abandona en los pulmones contiene más oxígeno y menos dióxido de carbono. Básicamente al pasar pues ya como por ese proceso del retorno venoso y entrar nuevamente a los pulmones, lo que pasa es que ya la sangre, pues como dice ahí, obtiene más oxígeno y elimina pues como los productos de desecho. Finalmente, en la octava fase, octavo proceso, nos define que la sangre de los pulmones retorna al corazón a través de las venas pulmonares. La sangre oxigenada regresa a la aurícula derecha a través de la vena pulmonar para iniciar nuevamente un ciclo. Entonces es un ciclo pues que se repite obviamente como en cuestión de necesidades y se da de manera involuntaria, pues es lo que tiene que ocurrir. Ese es básicamente como el proceso de la circulación mayor. Ahora pasamos a explicar el proceso de la circulación menor. Listo. Este circuito básicamente solamente se limita a, como a la sangre que emerge o que confluye entre los pulmones y el corazón. Ya no tiene que ver pues como con todo el organismo en general. Entonces básicamente definimos que este circuito lleva sangre del corazón a los pulmones y de estos al corazón. De manera más específica, la sangre viaja del ventrículo derecho por la arteria pulmonar hasta los pulmones. Las arterias pulmonares se dividen rápidamente hasta capilares que rodean a los sacos aéreos, alveolos, para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. De manera gradual, los capilares se reúnen tomando las características de las venas. Las venas se unen para formar las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula derecha. Ya pues ese proceso de circulación menor que se da entre pulmones y corazón permite que a nivel pues ya como de todo el organismo ocurra la circulación mayor y se dé pues como de una manera apropiada. Ese pues es como la explicación de lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Entonces ya procedemos con la parte del ciclo cardíaco. Claro. Hola, sí me veo. No, a mí todavía no te veo. Ahora sí. Sí. Bueno, a mí me tocó hablar pues del ciclo cardíaco y también del gasto cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco es el ciclo que se define como una secuencia de la alternancia entre la contracción y la relajación de las aurículas, también llamadas atrio, y los ventrículos para bombear sangre a través del cuerpo. Entonces, este comienza al inicio de un latido cardíaco y termina al inicio del siguiente. Este proceso se da a partir de la cuarta semana de gestión, cuando pues el corazón empieza a contraerse. Cada ciclo cardíaco tiene una fase diastólica, también llamada diástole, que se da cuando las cámaras cardíacas están en estado de relajación y se llenan con sangre proveniente de las venas. Y también una fase sistólica, que también pues, es llamada sístole, donde las cámaras cardíacas se contraen y bombean la sangre hacia los pulmones y la periferia por medio de las arterias. Tanto las aurículas como los ventrículos experimentan estado alternos y,
alternados de sístole y diástole. En otras palabras, cuando las aurículas están en diástole, los ventrículos están en sístole y viceversa. Mira, puedes pasar. Bueno, las fases de este ciclo, entonces, los eventos del ciclo cardíaco comienzan con un potencial de acción espontáneo en el nodo SA, como describimos anteriormente. Este estímulo causa una serie de eventos en las aurículas y en los ventrículos. Todos estos eventos se organizan en dos fases. Como ya vinimos diciendo, entonces, diastole, que es como cuando se relaja, y sístole, la contracción. Además, el diastole y el sístole se pueden dividir en 4 subfases cada uno, creando así pues las 8 fases del ciclo cardíaco. Entonces, en el diastole tenemos la relajación isovolumétrica, llenado ventricular rápido, diastasis y sístole auricular. Y en el sístole tenemos la contracción isovolumétrica, la eyección rápida, la eyección reducida y pues el protodiastole. A mi pase. Bueno, el diastole auricular, entonces, es el llenado pasivo de las aurículas y se abren las valvas, las vulvas atrioventriculares. En el sístole auricular, el potencial de acción desde el nudo sinoauricular, la contracción auricular sincrónica y el llenado activo de las ventrículas. En el distole ventricular, entonces tenemos el primer tercio de la fase diastólica, que es el llenado rápido de los ventrículos, el tercio medio de la fase diastólica, el llenado pasivo o diastasis, último tercio de la fase diastólica, llenado ventricular por la contracción de las aurículas, que equivale a un 20%. Y el sistole ventricular, entonces, es como la contracción isovolumétrica, las vulvas atrioventriculares y semilunares están cerradas y las vulvas semilunares se abren, el vaciado del ventrículo y el volumen sistólico final. Me pase, por favor. Bueno, entonces acá vamos a hablar del gasto cardíaco, pero primero quiero como mostrarles un video para que se pueda entender mejor. Vivi, ¿lo puedes poner por favor? A mí, qué pena, no sé si solamente es a mí, pero no se está escuchando. Sí, no se escucha el audio. De pronto a mí le das en la parte donde estás compartiendo pantalla, le das compartir audio también y ya él pues reproduce como que el audio de una vez. Vamos a hablar acerca de los factores que van a modificar el gasto cardíaco. Tenemos 3 factores: la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Vamos a hablar acerca de la precarga. ¿Qué cosa es? La precarga es el grado de estiramiento o tensión de las fibras cardíacas antes de realizarse la contracción. Esto está relacionado con el volumen telediastólico, que es el volumen que se va a encontrar en los ventrículos al final de la diástole. Entonces, como es lógico, a mayor volumen, mientras los ventrículos se llenan más, entonces las fibras se van a estirar más y por lo tanto van a bombear la sangre con más fuerza. Y aquí entra la ley de Frank Starling,
que dice justamente eso, que la fuerza de contracción de las fibras va a depender de la longitud al inicio de la contracción. O sea, si las fibras están más estiradas, entonces van a tener más fuerza para bombear la sangre. Como segundo factor tenemos a la contractibilidad, que es la fuerza con la cual se contraen los ventrículos durante la eyección. Y como te habrás dado cuenta, tiene relación con la precarga, por lo que ya que expliqué anteriormente. Como tercer factor tenemos a la poscarga, que es la carga contra la cual el ventrículo tiene que bombear la sangre. O sea, quiere decir que es una fuerza que se opone a la salida de la sangre y tiene relación con la resistencia periférica total. A mayor resistencia de los vasos sanguíneos, entonces para el ventrículo va a ser más difícil bombear la sangre. Estos serían los tres factores que van a regular el gasto cardíaco. Y si quieres ver más videos didácticos y sencillos, Listo, entonces como a modo de conclusión podemos decir que este gasto cardíaco también se le puede llamar volumen minuto. Entonces es un volumen de sangre que expulsa el ventrículo hacia el ventrículo izquierdo, perdón, del ventrículo izquierdo hacia la aorta en minuto. Es que ese es el factor más importante a considerar en relación con la circulación, porque de él depende el transporte de sustancias hacia los tejidos. Entonces, equivale la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo durante la sistole multiplicado por el número de latidos por minuto. Listo, eso sería todo. Ya continuamos con mi amiga Viviana, que les va a terminar de explicar algunas cositas. ¿Sí me estoy viendo? Dígame. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a hablar de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca o pulso es el número de veces que el corazón late o se contrae durante cierto periodo de tiempo, generalmente 1 minuto. Este dato contabiliza el número de pulsaciones o latidos, proporciona importante información sobre el estado de salud de una persona. Con cada latido, el corazón bombea la sangre necesaria para suministrar a todo el organismo el oxígeno y los nutrientes que le permiten funcionar correctamente. Los valores normales de la frecuencia cardíaca son entre 60 y 100 pulsaciones en un adulto sano en reposo, pero es claro, pues, como especificar que cada edad y a cada vez que avanza la edad va disminuyendo y se va, pues, como regulando la frecuencia cardíaca. Al nacer es elevada porque la actividad del organismo es muy intensa, pero lo que acabo de decir va disminuyendo con la edad. Estos son como los valores de referencia para cada edad, que son de recién nacidos de 0 a 1 mes de edad, son de 70 a 190 latidos por minuto, bebés de 1 a 11 meses de edad son de 80 a 160 latidos por minuto, niños de 1 a 2 años de edad de 80 a 130 latidos por minuto, niños de 3 a 4 años de 80 a 120 latidos por minuto, niños de 5 a 6 años de 75 a 115 latidos por minuto, niños de 7 a 9 años de edad de 70 a 110 latidos por minuto y niños de 10 años o más y adultos, incluso ancianos, de 100 a 100, de 60 a 100 latidos por minuto, perdón. Es claro, pues, como resaltar que las personas que son demasiado atléticas, el latido es normal que sea de 40 a 60 latidos por minuto. Bueno, seguimos con la presión arterial. La presión arterial es, la tensión arterial o presión sanguínea es esencial para que la sangre pueda circular por los vasos sanguíneos y cumpla su función de llevar a todos los tejidos del organismo el oxígeno y los nutrientes que necesitan para mantener correctamente su actividad. Se puede definir como la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias, que es más alta presión sistólica, y cuando el corazón la bombea hacia las arterias es más baja, que es la presión diastólica, entre un latido y otro del músculo cardíaco. La presión arterial normal para adultos se define como una presión sistólica de menos de 120 y una presión diastólica de menos de 80. Esto se indicaría como un 120-80 de valores normales en personas adultas. Bueno, esta es la bibliografía. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.